Querida comunidad, le damos la más cordial bienvenida a nuestro Museo del Recuerdo, que hoy presentamos nuevamente para ustedes Museo Virtual, un recorrido en tiempos de cuarentena. Mi nombre es Rodrigo González Vivar y seré su guía. El objeto que vamos a presentar en esta oportunidad es un conjunto de objetos que están resguardados dentro de nuestro museo. Y este recorrido se titula Relojería de antaño, Pabellón Verisuil. La presentación que vamos a darles hoy día tiene relación con el oficio del relojero y las relojerías en Magallanes de antaño a partir de los objetos que les presentamos al interior de nuestro museo. Entonces, para dar un contexto a cómo se presenta esta relojería, vamos a darles algunas informaciones respecto a la creación de este pabellón. Primero que todo, vemos esta casa que está ubicada en calle Magallanes, prácticamente con esquina mexicana, y en el año 2001 fue trasladada al Museo del Recuerdo, pues esta casa estaba a punto de ser demolida. La ubicación, para que se hagan la idea, es más o menos aquí podemos ver el sector por aquel entonces supermercado Bugoch, hoy Unimark, y esta casa estaba allí. Entonces, esta casa fue separada en dos partes y, como pueden ver aquí en la fotografía, se trajo en formato minga a nuestro museo. Una vez que llega esta casa al museo, es instalada y es recuperada a la antigua usanza, ¿cierto? Con maestros carpinteros y finalmente logra dar origen a este hermoso pabellón que hoy día les presentamos a ustedes, que lleva por nombre Pabellón Versuil, Pabellón José Versuil. Entonces, algunas de las características arquitectónicas de esta casa nos son entregadas en el libro de Dante Versuil, Edificaciones de Madera, que ya vamos a hacer referencia en las fuentes bibliográficas como corresponde, en donde aquí vemos que el arquitecto Dante Versuil nos da algunas explicaciones arquitectónicas de esta casa. Por ejemplo, los pináculos decorativos que de cierta forma servían para sacar la nieve cuando caía la nieve, se amarraba una cuerda y así podían sacar la nieve. Vemos la presencia de una chimenea, una galería vidriada, revestimientos de fierro liso, una entrada con puerta de dos hojas con un tragaluz, una grada de granito, los respectivos adornos decorativos y ventanas de hojas con tragaluz. Y así él también da la categorización que corresponde a un modelo arquitectónico patagónico chalet. Y vemos que aquí está frente a nosotros nuestro pabellón José Versuit, que este pabellón, cabe decir que fue inaugurado completamente en el año 2003. La casa fue trasladada en el año 2001, pero en el año 2003 es en que se realiza la apertura de esta casa, en donde el único pabellón la única sección que no fue abierta, que no estaba lista, era la sección del dentista, para quienes ya han visitado este museo. Entonces vemos que en este lugar se está montando la relojería de, en este caso, el relojero José Versuil, que funcionó entre 1903 y 1989. Este espacio de relojería, que ya vamos a hablar de los aspectos históricos de la relojería Versuil, funcionó, o sea, ha sido creada con donaciones de objetos e instrumentos que fueron donados por la señora Elena Rada, viuda de Versuil y sus hijos. O sea, es una donación familiar. Y además
los elementos, los objetos históricos que están montados en esta relojería son donaciones también de la familia Bison-Heck, que pertenecieron a la relojería Romer, y otros objetos relacionados que fueron donados por Marcos Mladenovic Veros y Neri Vargas Noetzel. Entonces, así vemos el aspecto de esta sala museográfica que está en el pabellón, donde se ha titulado como la relojería Versuil. Esta sala fue inaugurada el 7 de diciembre del año 2003, donde es inaugurada oficialmente. Aquí podemos ver que el calendario se dejó marcada la fecha exacta, que en esa época coincidió con que era un día martes, y hay una inauguración bastante especial, que es que en esta instancia el aquel entonces restaurador del museo, el señor Pedro Cárdenas, arregló los relojes para que sonaran en el momento de la inauguración. Entonces, cuando se inauguró este pabellón, que era alrededor del mediodía, las campanas empezaron a sonar de los relojes, lo cual es recordado con mucha emotividad por las personas que presenciaron esta apertura de este pabellón. Entonces, de acuerdo a los datos entregados por el historiador Mateo Martinich, podemos situar la relojería de Magallanes al menos en la década de 1870, lo cual coincide con la llegada de los inmigrantes suizos. Recordemos que por aquel entonces la colonia de Magallanes ya estaba dejando su carácter de colonia penal y se estaba planteando una idea de que fuese un territorio de colonización, y una de las colonias que llega aquí es parte de la colectividad suiza. Es aquí donde se ve la llegada de este oficio, la cual queda claramente registrada al menos a fines de 1890. Algunas de las relojerías que se establecieron en el territorio de Magallanes posteriormente, podemos mencionar la Hora de Punta Arenas, de propiedad de Antonio Gagliastri, la relojería alemana de Bruno Bulliem, la relojería Waltham de Carlos Giovinetti, la relojería de Adolfo Faller y compañía, además de mencionarles las casas de Domingo de Polo, la relojería de Paul Romer, la relojería de José Vicente y Raúl Urquiza y compañías. Todos estos comercios estaban especializados y operaban bajo el ramo de relojería, vendiendo y arreglando relojes, realizando complementos de joyería y platería, e incluso con objetos de óptica e instrumentos de precisión. Vamos a ver también aquí en la fotografía que está presente en los libros que tenemos de registro de cómo se realizaba el oficio. Aquí en el objeto central vemos cómo se trabajaba particularmente con relojes de bolsillo. Ya vamos a ver algunos de estos detalles de estos tipos y estas categorías de relojes, ya que es un objeto bastante particular, pues hoy día para revisar la hora generalmente lo utilizamos a través de dispositivos digitales, mientras que antes era de forma mecánica. ¿Ya? Vamos a ver ese proceso. Entonces vemos que el primer establecimiento comercial propiamente de relojería que hay registro corresponde a la relojería fundada por el inmigrante alemán Fernando Wlodarowski. Después hubo más locales que fueron constituyendo un notable trabajo en el rubro de la relojería, dentro de los cuales se considera la relojería suiza, propiedad de los hermanos Carlos y Adolfo Dubrow, bastante reconocida entre los magallánicos y magallánicas. Pero fue en 1903 que el relojero suizo José Versuil Pitet fundó la relojería chilena, de cual hoy día hacemos referencia en este recorrido. Gracias al aporte del arquitecto Dante Versuil, vemos aquí una foto de José Versuil, quien es el fundador de la relojería chilena.
Aquí dentro de los objetos vemos que está la puerta con la inscripción de don José Versuil. También hemos podido pesquisar parte de la publicidad que estaba, en este caso en el diario La Razón en 1918, de la relojería y joyería chilena, la cual estaba ubicada en calle Bories 852, donde ofrece un gran surtido de alhajas y relojes. O sea, además de ser relojero, se ofrecía ya también un servicio que estaba a la vanguardia con los accesorios que se utilizaban en la época. Aquí vemos una fotografía de la relojería y joyería chilena, en donde hay un detalle de las cosas que se venden, como relojes de pared, relojes despertadores, nuevamente menciona las alhajas, se plantea que también es un taller de composturas, de joyas y relojes, y además, por supuesto, la garantía que da este relojero suizo. Esta casa que vemos aquí, donde funcionaba la joyería, relojería y joyería chilena, en Bories 852, es actualmente donde funciona la fábrica de chocolates y café La Chocolata, en donde pueden visitarla, está funcionando actualmente, y podemos ver que se trata de prácticamente la misma casa, o al menos conserva la misma fachada, y ahí se puede ver claramente, ver la dirección. Y por supuesto también la familia Versuil, que continúa presente aquí como dentro de las familias magallánicas. Pues bien, continuemos el recorrido en cuanto a don José Versuil. Aquí vemos una fotografía de él en su taller, donde se le pueden ver cómo está parte de su taller de instrumentos para trabajar. Podemos ver algunos de los objetos que probablemente estaban en reparación o que vendían, relojes de bolsillo. Podemos ver su mesa de trabajo, la lámpara, la cual utilizaba porque para realizar este tipo de trabajo requería de una gran precisión. O sea, de ahí viene también, por cierto, el dicho de precisión de relojero suizo. Aquí en nuestro museo vemos algunos de los objetos que pertenecieron a esta relojería, como por ejemplo esta lámpara, que a raíz de ese mecanismo se sube o se baja, tiene ahí arriba unas rueditas que permiten que esta luz suba o baje, dependiendo para lo que se quiere utilizar. También contamos con parte de los instrumentos y herramientas de precisión que se utilizaban para la relojería, para la mantención, así como también las máquinas que utilizaban y muebles, algunos objetos que quedaron partes de relojes, las cuales ya están todas completamente dentro del inventario de nuestro museo. Aquí vemos algunos de los objetos de precisión que les señalábamos, los cuales todos se conservan en sus estuches originales y están presentes dentro de nuestro museo. Así como también podemos ver la presencia de los relojes de pared, que son bastante interesantes, pues algunos logran llamar la atención por el extremo cuidado con que han sido resguardados, han sido trabajos de restauración, en donde podemos ver la prolijidad del trabajo en madera, de la función también no solamente de la hora, sino que también como un adorno, debido a todas las características ornamentales que posee este reloj. Así como también podemos ver algunos registros de manuales donde se indican las partes de los relojes y también cómo se podrían adquirir estas piezas para mandarlas a pedir a través de las importadoras, ¿no?
También, como les mencionábamos, dentro del rubro de la relojería y la joyería, también hubo productos que fueron vendidos que estaban relacionados con la óptica. En este caso podemos ver anteojos de la época que se utilizaban con vidrios de distintas capacidades, al igual que como hoy día cuando uno va a la óptica y te vas con la receta y te ofrecen un producto de acuerdo a tu visión. En aquella época también eran bastante cuidadosos y te ofrecían un producto de calidad, también pensando en el estilo, en la moda que se utilizaba en la época, y cómo también esta relojería, joyería, se fue adaptando con el paso del tiempo, donde fueron agregando otros productos. Incluso podemos ver, por ejemplo, la venta de máquinas fotográficas dentro del rubro de la óptica. También en este pabellón, en esta sala museográfica, podemos ver objetos como la máquina registradora, que todo esto son máquinas completamente importadas, la mayoría europeas, ya sea alemanas, como es en este caso, o bien pueden ser francesas o suizas principalmente, como era una relojería suiza. Y bueno, cada detalle, cada objeto ha sido cuidadosamente tratado y trabajado. E incluso tenemos la presencia del icónico reloj de Cuckoo, que fue creado aproximadamente en 1730, pero es recién a mediados del siglo XIX que se hace conocido este reloj, que uno de los relojes de pared en algún momento fue uno de los más cotizados, porque al igual que el otro anterior, que el anterior reloj de pared que vimos, el acabado y el detalle del trabajo en madera es muy exquisito. Por ende, este tipo de relojes van a ser bastante cotizados dentro de los hogares magallánicos, en este caso. También dentro de la sala museográfica encontramos todo tipo de máquinas que están relacionadas con la relojería y donde cada vez se observa más precisión en los objetos, los que en este caso, por la fragilidad que tienen estas máquinas, están todos resguardados dentro de galerías de vidrio y protegidos con ventanas que en este caso van a tener un protector de filtro UV para evitar los problemas que produce cuando llega el sol directamente a la sala. Vemos también algunas revistas que, como ya les mencionaba, donde así como muestran partes de relojería, también nos proporciona información sobre cómo, en este caso, la relojería, las relojerías en general, estaban constantemente tomando las medidas de precaución y de conocimiento de qué es lo que estaba pasando en las relojerías en el mundo y adaptándose a estos cambios y trayendo los implementos necesarios para poder hacer funcionar y realizar una práctica de relojería profesional. Aquí vemos otro mueble donde se incluyen las herramientas que se utilizaban, la mayoría de estas todas piezas muy pequeñas, las cuales tenían que trabajar estos relojeros con bastante dedicación. Pensemos que todos estos objetos no alcanzan a medir ni siquiera una pulgada, son del porte de un tornillo, incluso son más ínfimos, entonces realmente el trabajo que tenían que realizar es bastante considerable. Aquí podemos ver, por ejemplo, una de las cajas que se mantiene en su estado original, donde están casi todas sus piezas.
de las cuales cada una en su interior alberga una función distinta, ya que eran medidas distintas. Aquí podemos ver una fotografía de una relojería eh, en la zona centro de Chile, donde se puede ver cómo estaban prácticamente instalados los muebles con los relojes, los aparatos de distintos tipos, relojes de pared, y que nosotros en nuestra sala museográfica hemos intentado adaptar. Ojalá que cuando tengamos la oportunidad de volver a nuestro museo, ustedes puedan disfrutar de este entorno, de este contexto de relojería, donde incluso hemos adaptado el papel mural y los muebles para que estos objetos queden en una puesta en valor interesante. Aquí podemos ver otro reloj bastante interesante que también procura tener mucho cuidado con las terminaciones en madera. En este caso vemos un reloj de péndulo. Y bueno, señalarles que desde el momento en que nosotros los seres humanos nos comenzamos a preocupar por el tiempo, desde la medición con el reloj de sol, con relojes de agua, después posteriormente con el reloj mecánico, después con el reloj, incluso con mediciones ya se creó el reloj atómico para poder tener cada vez más precisión del tiempo y poder llevar así hasta el nivel científico, como les planteaba, incluso estando presente en las teorías ya posteriormente de físicos y científicos. Por ende, el reloj es un instrumento sumamente importante para nuestra historia como humanidad, y ver el desarrollo de este objeto, de su evolución, ha sido bastante interesante porque, como les señalaba anteriormente, hoy día prácticamente la hora la vemos en celulares, en smartwatch, en computadores, y cada vez el uso del reloj va disminuyendo con el pasar de las generaciones. Tal como les señalé también anteriormente, estos objetos están inventariados, y tenemos un registro fotográfico en donde se puede identificar cada una de las piezas que tenemos dentro de la sala museográfica de la relojería Berswil, en donde exponemos estos objetos. La mayoría han sido eh, planteados como un objeto histórico, el cual merece ser resguardado y puesto en valor para que ustedes puedan darse cuenta de cómo ha ido evolucionando este oficio, que hasta el día de hoy aún se mantiene, pero obviamente con otras herramientas, con otro tipo de tecnología. Aquí vemos también la presencia de uno de los relojes más simpáticos, al igual que el reloj cucú. En este caso es el reloj de bolsillo, en donde podemos ver diferentes tipos de relojes de bolsillo, relojes con distintos modelos, incluso de distintos tamaños, colores, algunos con inscripciones porque eran objetos personalizados. Vemos que estos relojes, incluso algunos tenían calendario, y estos objetos, como les señalo, están muy, muy resguardados. En este caso están en un estuche que mantiene a estos objetos bien cuidados de posibles peligros, de caídas, etcétera. Aquí podemos ver algunas de las partes de un reloj de bolsillo, donde están descritos el anillo de suspensión, la corona, el colgante y bueno, todas las funciones que tenía el reloj, los punteros, la caja, la esfera, la numeración,
todo lo que tiene que ver con un reloj de bolsillo, que esta imagen está presente en un libro que les voy a comentar al final del recorrido. Aquí también vemos dentro de nuestro museo una publicidad a estos relojes de bolsillo que también es muy llamativa. En este caso es una publicidad que es de material metálico y es bastante convincente el mensaje, el mejor reloj de precisión. Y bueno, también dentro de los objetos que tenemos las partes interiores de los relojes que también fueron pasadas a inventario con fotografías, con mediciones, con un registro en una planilla en donde tenemos ordenado cada uno de estos objetos para que podamos continuar preservándolos. Aquí vemos una parte exterior de un reloj de bolsillo. Ahí veíamos la parte frontal. Aquí vemos la parte exterior. Y esto sería más o menos el interior de un reloj donde pueden ver cómo está todo el mecanismo de ruedas que van girando y que funcionaban a través de un sistema de cuerda que se daba con dándole cuerda, como se dice, y este sistema funcionaba aproximadamente 12 horas, 24 horas, había que volver a darle cuerda para que siga funcionando. Y así vamos viendo distintas partes de la relojería que, como les comento, son objetos muy pequeños, pero que a la vez conservan grandes historias, ya que imagínense que en su bolsillo tener todo este sistema de rodamientos que funcionaban de una manera precisa, que hacía que es algo de que antes ocurría que hoy día vemos que está poco presente en nuestra sociedad, que tiene que ver con la puntualidad. Y eso vemos que antes las personas, la sociedad, al menos es una percepción de que antes el tema del tiempo era mucho más importante. Hoy día tenemos otra percepción del tiempo y eso también sería interesante analizarlo con las comunidades, con ustedes, con nosotros, para ver cuál es la relevancia que tiene y la función que cumple el reloj y que ha cumplido en los relojes tanto en las casas o como por ejemplo en los edificios públicos, en las iglesias vemos que tienen relojes, no sé, en nuestra ciudad hay un par de relojes públicos que funcionan, que nos dan la hora. Aquí vemos otra herramienta, una especie de yunque que es más pequeño, en donde probablemente se realizaban los trabajos. Entonces ya para ir cerrando este recorrido, vemos que la evolución del reloj y de la medición del tiempo ha sido una constante preocupación por parte de nuestra especie, de nuestra sociedad, en donde hemos visto cómo el oficio ha ido avanzando, ha ido evolucionando de acuerdo a las tecnologías, de acuerdo a la demanda también que existe actualmente. Bueno, finalmente comentarles aquí la bibliografía utilizada para esta actividad, la cual corresponde en primera instancia al libro Arquitectura en Punta Arenas, Casas de Madera, del arquitecto Dante Beirzuil, a quien también de paso le agradezco por la información entregada para complementar la información sobre José Berissuil, parte de su familia. Y es que es además comentarles que es un libro sumamente recomendable de leer y revisar para ver la historia arquitectónica de nuestra ciudad. Y el libro del Museo Histórico Nacional, Relojes en la medida del tiempo, que en este libro
hay una caracterización de la relojería y de algunos de los relojes que conservan dentro de su colección museográfica, en donde también dan otros detalles que pueden interesarle a quien quiera informarse más con respecto a este interesante tema. Lo pueden buscar en Google, ahí está el libro, lo escriben el nombre y les va a salir inmediatamente para descargarlo. Y bueno, también señalarle que gran parte de la información también de los contenidos en gran medida fueron preparados por el historiador y Premio Nacional de Historia Mateo Martinich Veros, quien en su momento dejó inscrita toda la información respecto a estos objetos y de varios objetos del museo. Bueno, finalmente este sí es el final. Esperamos que les haya gustado este recorrido. Esperamos que lo compartan, que comenten, que difundan y nos vemos prontamente en nuevas sorpresas que tendremos para ustedes y esperamos que se encuentren muy bien, que sigan tomando el resguardo y las medidas para esta pandemia que realmente todavía es un tema que no ha sido resuelto. Así que los invitamos a quedarse en sus casas. Bueno, que estén muy bien y nos vemos pronto. Adiós.